Buenas noches a todos los presentes. Soy Blanca Rosa Calero. Nuevamente estamos en la clase de Derecho Mercantil. Aquí corresponde a la unidad número 2. Hablaremos de forma general sobre la clasificación de los títulos valores y al portador, a la orden y nominativo, y ahondaremos un poco sobre el título aportador de conformidad con lo que establece la ley de títulos valores en este caso. ¿Cuáles son las disposiciones? Hablaremos sobre las disposiciones generales de los títulos valores en cuanto a la clasificación. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener todo título valor? Esto es requisito general que se aplica para los título valor al portador, a la orden y nominativo. Vamos a pormenorizar sobre la clasificación de ellos, de los títulos valores, el concepto que ya lo enfocamos también en la primera sesión, y lo que es la transferencia, pero del portador, ¿verdad? Título al portador, aclaro. Lo que es la transferencia, lo que es el poseedor y el contenido de ese título al portador. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar en esta sesión de clase? Que ustedes conozcan lo que es la clasificación de los títulos valores, qué es lo que dice la ley y los requisitos de ellos, ¿ya? Eso lo vamos a ver durante la sesión de clase y lo van a poder identificar en este caso. Van a distinguir cuáles son los diversos títulos valores al portador, a la orden y nominativo en cuanto a la letra de cambio, el pagaré, el cheque, el título de crédito, en este caso. Asimismo, también van a hacer trabajo de equipo y van a realizar de forma general en relación a cada uno de los títulos valor, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? Que usted aplique el conocimiento en un ejemplo práctico, ¿ya? Que eso es muy importante en este caso. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley? Esto está dentro de las disposiciones generales, esto está en el artículo 6 y son requisitos para todos los títulos valores, ¿ya? Sin perjuicio de lo que la ley establece, ¿qué es lo que deben contener cada uno de ellos? El nombre del título que se trata, o sea, si es cheque, si es pagaré, si es letra de cambio, debe decir el nombre del título que se trata, ¿ya? Debe establecer en el título la promesa o reconocimiento unilateral del suscriptor, o sea, la persona que se compromete, ¿ya? En este caso, que es el que plantea la garantía, ¿ya? Que es el que va a pagar a la hora para el ejercicio del pago del título de este documento. Ya vimos que era un documento, ¿ya? En relación a la clase anterior. Y él, al momento de él plasmar toda la información en ese documento y poner su firma, él está reconociendo, hay un reconocimiento o compromiso o promesa del suscriptor. La prestación y derechos que el título confiere. Entonces estamos hablando de la cantidad de dinero a la cual el título, el derecho que confiere, en este caso. El lugar de cumplimiento o ejercicio de tal prestación o derecho, dónde se va a pagar, en qué lugar se va a pagar y de qué manera se va a pagar, ¿verdad? En efectivo, ¿ya? La fecha y lugar de emisión, o sea, tiene que poner, como igual los cheques, se tiene que poner la fecha y lugar de emisión del título valor, ¿ya? Al portador. Y para el nominativo y a la orden, igual. La firma de quien lo emite, cuando hablamos en este caso, el compromiso, la promesa, porque va la firma del emisor, ¿ya? O de la persona que lo haga en su representación, cuando es a través de un poder, ¿ya?
que firma y tiene que poner, digamos, la firma de él, del representante. La indicación si el título es nominativo a la orden o al portador. Entonces, igual dijimos que debe decir si es letra de cambio, si es pagaré o es cheque. Pero si es nominativo a la orden al portador, también lo debe indicar el documento como tal. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la clasificación de los títulos valores. Aquí dijimos en cuanto a la naturaleza del derecho que confiere, o sea, que el derecho que incorpora ese documento, porque insistimos, lo que dice la ley, estos son documentos. En cuanto a la naturaleza? Es un título cambiario. ¿Por qué es cambiario? Porque ahí se incorpora un derecho de crédito de naturaleza pecuniaria, ¿ya? Que ustedes pueden cambiarlo en base a las condiciones establecidas, ¿ya? Puede ser, en este caso tenemos de naturaleza cambiaria, una letra de cambio, el cheque y el pagaré, ¿ya? Es un título de participación, efectivamente, porque confiere a su titular legítimo una determinada posición en el ámbito de una organización social, ¿ya? Esto es porque él, al firmar, ¿ya? Al emitir ese documento, él tiene una posición primordial en este caso, en cuanto al derecho y deberes que confiere, o sea, tiene que pagar ese título, ¿ya? Título de tradición. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con entrega de mercancías. Recuerden que estos títulos se utilizaban, ¿ya? En este caso en las plazas públicas, entre los comerciantes, para realizar actos de comercio. También no solamente ahí, pues en las empresas, para realizar actos de comercio. Cuando la gente, el titular, por ejemplo, el que tiene una posición primordial, cuando en ese momento no tenía efectivo para pagar una obligación, un acto de comercio, entonces lo hacía a través de un título valor en el cual ya lo entregaba como documento en valor de la mercancía. Ojo, para ser cambiado posteriormente, ¿verdad? Eso es un derecho, ¿ya? Que en este caso la otra persona lo adquiría el que lo recibía el título, ¿ya? ¿Qué significa también ello? ¿Ya? Que este derecho lo puede ejercer en cualquier momento, ¿ya? Atendiendo la forma que se legitime el poseedor legítimo. Entonces decimos que puede ser nominativo, puede ser a la orden, puede ser al portador, según la forma, dijimos entre los requisitos generales, que debe decir el nombre del título, ya, entre los requisitos generales, el nombre del título, ya. Y aquí ya hay una clase doctrinaria, en nuestro caso también igual. ¿Qué dice la ley en el artículo 46 y 47 de títulos valores en cuanto a Nicaragua, la clasificación? Dice que los títulos valores se pueden clasificar, pueden ser a la orden, al portador y nominativo. Estos tres títulos que acabamos de mencionar son convertibles de un tipo a otro tipo, o sea, algunos se pueden convertir de la orden a nominativo o del portador a la orden o del portador al nominativo, ¿ya? Convertible, pero siempre que haya sido expresamente excluida por el eminente o por la ley. O sea, tiene que haberlo establecido, ¿ya? Asimismo también tenemos que los títulos cambiarios que recoge nuestra ley, ¿ya? Son la letra de cambio, el cheque y el pagaré,
¿ya? Cuando hablamos de la letra de cambio, decimos que es un título de valor que incorpora una orden incondicional de pago, dada por quien la emite. O sea, orden incondicional de pago significa que en cualquier momento puede ser pagado dicho título de valor, ¿ya? Por quien lo emite o la persona a quien se determine. Por ejemplo, hablamos del representante, ¿ya? Debe entregarse una suma de dinero específica que en base al valor a un tercero. Cuando hablamos del cheque, es también una orden incondicional de pago dada por quien la emite, ¿ya? Pero en este caso vamos a hablar de una entidad bancaria. Se paga a la vista a un tercero por una suma determinada. Aquí tiene la exigencia de que el emisor tiene que tener una cuenta, tiene que ser cuenta bien en una entidad bancaria para que el banco pueda, en este caso, pagar ya ese cheque que él emitió. ¿Ya? Hablamos del pagaré. El pagaré es igual, incorpora una promesa remuneratoria de un sujeto a otro a pagar una suma de dinero determinada. Todos estos tres son orden incondicional de pago. Pero en el caso de la letra de cambio del pagaré, se paga a un tercero igual una cantidad de dinero líquida, ¿ya? Y en el caso del cheque, pues el banco, el banco, que es el que maneja la cuenta del emisor, es el que paga ese cheque. ¿Qué tenemos aquí también cuando hablamos de título al portador? Dice que la ley que este es simplemente el poseedor del título, el portador, que el que posee el título. Pero se puede transmitir y únicamente, ¿ya?, que haya existido una condición adecuada, o sea, una condición en el documento, ¿ya?, para que este comerciante que recibió ese título de valor del emisor, ¿ya?, pueda él utilizarlo para pagar una obligación, igual un acto de comercio, ¿ya?, que igual en vez de que él pague también en efectivo, él paga con un título de valor a un tercero, ¿ya? Entonces aquí vemos que ese tercero puede ir perfectamente ante el emisor o al representante para que le pague la determinada cantidad de dinero. ¿Por qué es nominativo? Porque los nominativos, ojo, cuando hablamos del portador es el que lo anda, lo porta, lo posee. Pero en el nominativo se debe designar la persona determinada, se debe decir a qué persona es la que se le va a pagar, ¿ya? Para exigir ese cumplimiento del derecho incorporado en el documento, ¿ya? Aquí, y se debe mostrar que la persona que lo presenta es la que aparece mencionada en el mismo. Entonces, aquí tenemos una situación, ¿ya? Es la persona que aparece mencionada es el mismo que aparece en el documento, ¿ya? Pero si esta persona que aparece mencionada en ese título nominativo quiere pagar con ese documento a un tercero, ¿ya?, tiene que notificar la transmisión al deudor, ¿ya?, para que se pueda ejecutar y cumplir la obligación, ¿ya?, o el título valor. Cuando hablamos de título valor a la orden, es aquel que designa como titular a una persona determinada, ¿verdad?, pero que en este caso un poseedor legítimo, ¿ya?, pero el título a la orden también es igual, es nominativo, pero existe en el título a la orden una cláusula de endoso, ¿ya? Es ahí la importancia, porque puede ser sustituida la persona designada en el documento, ¿ya? Puede decir, en el nominativo decíamos que tenía que notificar,
Iba a nombre de una persona y tenía que notificar al deudor. En el título a la orden, no, lo que hace fue endosar, ¿ya? Endosar independientemente de que no sea la persona que está designada en el documento. Y no tiene que pedir permiso ni necesidad de notificar al deudor para que se pueda ejecutar o usar ese título a la orden. Ese es el otro detalle. Aquí vemos lo de la clase de títulos valores. Aquí vemos que aquí se reconoce, ¿ya? Derechos a favor de personas determinadas, y esos derechos hay una obligación de pago y hay que hacerla efectiva en fecha de vencimiento, ¿ya? Asimismo, también cumple con pagar al poseedor del documento, se transmite por entrega, ¿ya? Y cumple con pagar el valor al que lo posee, ¿ya? En este caso también tenemos aquí un ejemplo para que lo visualicen sobre un título al portador, ¿verdad? Dice nuestra ley de títulos valores que lo que son al portador no debe decir el nombre de una persona determinada, sino solamente al que lo porta. Pero ojo, aquí viene otro detalle muy importante que nos pide la ley de títulos valores de Nicaragua. Debe decir al portador, debe decir esas palabras en el documento, ¿ya? Asimismo, también la transferencia de ese título se puede transferir, ¿ya? Pero con la simple entrega, ya opera la transferencia. O sea, el que lo porta, que no va identificado ningún nombre, puede pagar con ese título que lo recibió quizás por una transferencia, ¿ya? Asimismo, también aquí decimos que el poseedor de un título al portador se legitima para el ejercicio con el solo que presenta el documento. Ahí está legitimado para hacer efectiva la obligación, ¿ya? Y cuando hablamos de que contienen obligaciones de pagar alguna suma de dinero, no podrán ser emitidos sino en los casos conforme a los requisitos establecidos en la ley, ¿ya? Ese es otro de los detalles relacionados al título a la orden al portador, ¿ya? Dice que cuando los titulares producto de la actividad de comercio emiten títulos valores, ¿ya? En este caso, que vayan en contravención a las disposiciones legales, puede ser demandado por el juez civil, ¿ya? Y este puede imponer una multa, ¿ya? Esa multa es a favor del fisco, ¿ya? Pero también esa multa es apelable, porque puede ser que no esté de acuerdo con la sanción. Ahí vamos también con la cancelación, ¿ya? También la ley habla de esa disposición. Salvo disposición en la ley especial, no se admite la cancelación de los títulos al portador extraviado o sustraído. O sea, que si se le perdió, se le extravió, no puede decir que sea cancelado, ¿ya? Porque por eso tienen esa condición al portador, y eso significa que habría que tener cuidado en esas actividades mercantiles, ¿ya? Pero quien haya sufrido extravío o sustraído el título puede presentar una denuncia, ¿ya? Proporcionar las pruebas, y de ello tiene que ver lo de la prescripción del título, ¿ya? Para, en este caso,
poder el titular, el dueño, digamos, de la cuentaviente, pedir el depósito judicial si el título fuere exigible, si alguien se lo encuentra extraviado y lo quiere cobrar vía judicial. Pero también esa denuncia puede hacerse ante el juez del lugar donde deba cumplirse la prestación y la notificación del mismo, inclusive, en este caso. No obstante, esa denuncia, ¿ya? El deudor que cumple la prestación a favor del poseedor antes del término de la prescripción queda válidamente librado, ¿ya? Salvo que se pruebe que él conocía algún vicio en la posesión del portador del título, ¿ya? Ahora hablamos cuando es ese título al portador son acciones de sociedades. Puede el denunciante ser autorizado por el juez, previa caución, si es el caso, para ejecutar los derechos inherentes a las acciones, aun cuando el término de la prescripción sea, digamos, o haya transcurrido, ¿ya? Siempre y cuando no sean presentados por otro, ¿ya? Por una persona diferente o por el que corresponde. Aquí estamos, aquí terminamos. Buenas noches.